Nelson, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Y la realidad en la Argentina es así, Sí. Supera la ficción. Claro, yo digo, Nelson, si el gobierno cree que el problema de la Argentina son los titulares de los diarios, un programa de televisión o un periodista, estamos en problemas. Bueno, claro, es la realidad que estamos viviendo. Y además, la realidad demuestra el error del gobierno, no lo decimos nosotros. Digamos, en el 2011, con los mismos periodistas, las mismas críticas y demás, el gobierno ganó en forma apabullante. Y en el 2009 perdió y nadie afectó la gobernabilidad. Por eso digo, desde un punto de vista de la psicología del poder, es una situación patológica la que vive el gobierno, la cúpula del poder, y uno alerta sobre esto con la esperanza de que se tomen medidas, porque aquí, como bien lo decía Eduardo, hay mucho más en juego que una elección, está nuestra vida todos los días, en cosas que nos afectan todos los días, ¿no? Y esto es lo que la población hoy está observando y está padeciendo. Vos te he escuchado en tu programa la semana pasada elaborar una tesis sobre la adicción al poder, el síndrome de Ubris, y realmente se ha producido una gran polémica y lo atribuiste, como vos decís muy bien, a la presidenta y al gobierno en general, ¿no? ¿Por qué no lo explicas un poco? ¿Cómo no? Bueno, yo agradezco la polémica y además siempre permite explicar cosas, porque en la polémica hay quienes polemizan bien y quienes entienden las cosas para el lado del tomate, ¿no? Hay muchos que dijeron, bueno, Nelson, usted trató a la presidenta de loca. La verdad que no. Si hay algo que yo no dije, que la presidenta estuviera loca, porque además estas cosas uno las dice basada en información. Yo dije dos cosas. En mi calidad de periodista dije, la presidenta está sus médicos están preocupados porque está con una situación de inestabilidad emocional, producto de un montón de circunstancias, la derrota, la adversidad, el contexto que vive la presidenta en su vida y demás. Estar con una crisis de inestabilidad emocional no es estar loco, un depresivo no está loco, una persona que tiene una situación maníaca no está loca, tiene un problema emocional importante, pero tiene conciencia de la realidad claramente. Así que esto es el primer punto que marco. Lo que pasa es que muchas veces esas situaciones emocionales después tienen consecuencias en las decisiones que toma una persona y mucho más cuando una persona lo hace en el gobierno. Ese primer punto, Nelson, ¿los médicos de presidencia te informan eso? Bueno, los médicos de presidencia hablan con otros médicos, con los cuales yo hablo porque además soy periodista y por lo tanto lo informo. Y cuando la regla dice que hay tres fuentes distintas que dicen toda la misma información y tres fuentes calificadas, por supuesto uno da el crédito porque después está la realidad de lo que uno corrobora por otras muchas fuentes. Hoy mantener el secreto médico en una unidad presidencial integrada por más de 10 médicos es un imposible. Junto con esto está el síndrome de Ubris, que es una enfermedad de poder que ha sido descrito por dos destacados médicos, un neurólogo británico, el doctor Owen, y el doctor Davison, que es un psiquiatra de la Universidad de Duke. Owen además fue integrante del Parlamento británico y han publicado en revistas de mucho prestigio, no en revistas de divulgación general. Una de ellas es un artículo que yo menciono en la revista Brain, que es una cumbre de la neurociencia dura. Y allí entonces ellos evalúan y describen las características del síndrome y dan los síntomas que yo ¿Cuáles marqué. serían las principales? ¿Cuáles serían? La persona que cree que es una persona casi única en la historia, que cree que la realidad es como ella cree que es y no la que es, que desconfía o desprecia el juicio diferente o crítico de los que la rodean y los de otros, que se cree que es la dueña de la verdad absoluta, que toma medidas que muchas veces tienen el efecto contrario de lo que buscan. Y entonces, ¿qué fue lo que hice yo en mi condición de periodista? Dije, mire, los síntomas son estos. Corroboremos con la realidad de lo que son las conductas de la presidenta de la República en el ejercicio del poder y no hace falta ser ningún genio para decir, bueno, esto es lo que está pasando. ¿Por qué ha pasado en la historia? Porque la presidenta no es la única que sufre este síndrome de Ubris. Lo ha sufrido Bush, lo ha sufrido Margaret Thatcher, lo ha sufrido Shirley, Néstor Kirchner también. Y lo sufren muchas personas que están en ejercicio del poder. Por eso es una enfermedad del poder. Y alguien me decía, Nelson, ¿y cómo se cura? Tiene una cura muy simple, digamos, porque no es una enfermedad que está en un manual psiquiátrico, es una enfermedad del poder política. Se cura cuando la persona terminó el poder, ¿no? Entonces, vuelve otra vez al llano y dice, mira, ¿y cuántas veces pasa? En las confesiones de gente que en el poder te ha dicho, yo cuando estaba en el poder creía esto y pensaba lo Ahora, otro. la pregunta es, ¿alguien que no sufre esta situación puede liderar?
Por supuesto un país, que puede liderar. una sociedad como la nuestra. Por supuesto que puede liderar, ¿sí? Y lo puede hacer con mayor sabiduría. Porque alguien que no se cree único, que cree que tiene poder, que escucha a otros, que escucha a sus asistentes. En principio a sus asistentes. Dejemos a los opositores, a sus asistentes, puede tomar mejores medidas. Así que claro que se puede gobernar. Y precisamente lo que hace esta enfermedad del poder, hace al ejercicio del poder y a la eficacia de la acción de gobierno, mucho más ineficaz, paradojalmente, porque lo que se toman son medidas equivocadas. Entonces, esto es lo que descripto en mi calidad de periodista como un mal del poder, lamentablemente, que está presente en muchas circunstancias de poder, hoy por hoy en la Argentina. Ahora, Nelson, yo por ejemplo leía el documento de la Cámpora, sí, después de las elecciones, ¿no? Y el título era Ni un paso atrás. Es un lenguaje bélico. Por supuesto. Por supuesto. Es un lenguaje bélico, ¿no?, para un sistema democrático. Pero obviamente que esto es uno de los problemas que tiene el gobierno. El discurso de la presidenta de Tecnópolis, hoy fue distinto, en principio fue distinto. El discurso de la presidenta de Tecnópolis, vos lo ves y vos decís, es el discurso de una persona bajo los efectos de la ira. La presidenta estaba enojada, que la llevó, para que veas que tiene consecuencias, a desconocer ni más ni menos que la voluntad popular. Para decir, no voy a hablar con los que lo votaron, ¿no? Ni con Delcel, ni con Cáceres, ni con nadie que lo tenés acá. Voy a hablar con los dueños de la corporación. Esto lo hubiera dicho, no sé, cualquiera de los que hoy están acá. Vos, yo y demás hubiéramos sido calificados de golpistas, de trogloditas ideológicos, gorilas y toda la mar en coche. Bueno, porque al no estar de acuerdo con ellos, no estás de acuerdo con quienes lo votaron. Bueno, pero obviamente, por eso te digo, el concepto de la presidenta, por eso para que vos veas, vos decís, ¿cómo la presidenta, que es una mujer inteligente y demás, puede llegar a decir esa barbaridad? Ahí está el efecto de lo emocional, cuando yo digo, hay una situación emocional que hoy complica yo diría, las actitudes y muchos de los juicios que emanan de la presidenta. Que te repito, no está loca, está perfectamente consciente, pero lo emocional pesa muchas veces en una persona. Una persona deprimida puede tomar decisiones en cuanto a su vida y otras que son nocivas para su vida o para otros. Así que por eso marco esto, que es una información que emana de lo que médicos de la presidencia hablan con otros médicos. Y alguien me decía, Nelson, bueno, pero usted con esto no violó el secreto profesional. Y no, porque yo soy periodista. Yo estoy trabajando aquí en función de periodista. Yo no vengo aquí en función del médico de nadie y demás. Mis juicios son en función de mi trabajo, que es la de ser periodista. ¿Y qué hacemos los periodistas? Damos información. ¿Y cómo ves, Nelson, a partir de ahora? Porque las elecciones son en octubre, ¿no? Y yo creo que ya empezaron. Claro, sí, claro. Estamos en estado de elección permanente, lo cual no sé si es bueno para la resolución de determinados problemas que tiene la Argentina. ¿Vos creés que vamos a seguir en este clima? Mira, yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Fíjate vos que el hecho de la convocatoria hoy de la presidenta a Río Gallegos, que vos decís, bueno, por lo menos convocó a alguien, está bien, y demás, ¿no? Y por supuesto que dijeron todos es positivo cuando vos por lo menos hablas con alguien, pero dejó fuera el campo. ¿Cómo podés dejar afuera el campo? Coincidas o no ideológica. Vos lo tenés como un actor fundamental de la actividad económica. Dejó afuera la CGT de Moyano, es decir, el diálogo es con quienes piensan como ella. Dejó afuera a los políticos que ganaron, que van a ser los que tienen el poder. Algo tienen para decir. Y no estaban todos los dueños de la pelota. Pero por supuesto que no, estaban los dueños de la pelota afines al gobierno. Entonces, lo que veo hoy, obviamente, es una reiteración, porque todo esto tiene, ¿qué función tiene? A ver cómo el gobierno regana votos para las elecciones, cosa que veo difícil. Entonces vos ves estas cosas que decís, ¿y por qué no todos y por qué no un diálogo real con todos, con aceptación de crítica? Fíjate vos hoy lo que dice la presidenta, ¿no? La presidenta dice tantas otras cosas. Bueno, porque la Argentina está mejor que Australia y Canadá. Yo a Australia no conozco, Canadá lo conozco muy bien. Viví en Estados Unidos 2 años y medio y viajé por Canadá todo ese tiempo y viajo muy a menudo. Digo, por favor, ojalá estuviéramos como está Canadá. Entonces vos decís, ¿pero quién le da esta información a la presidenta? Porque sobre eso vos tomás bases.
¿quién le da la información de que la inflación no existe? Por eso cuando yo hablo del síndrome de Ubris, es decir, pensar que la realidad es... Claro, ¿sabes qué pasa? Hay una porción de la sociedad que eso lo cree, lo toma. Bueno, yo lo sé, yo claro. lo respeto, por supuesto, y uno hace una descripción, pero después está la realidad. Claro. La realidad que se ve en votos, cuando la gente le dice, no, mire, la inflación no es el 10%. Esta cosa de que estamos mejor que Canadá y Australia, me hace acordar un poco a lo de la Antártida también. Sí, claro, Son cosas inexplicables, pero, ¿no? por supuesto, nosotros cuando dijo eso, bueno, la nota dio vuelta, hablamos a la base Marambio, ¿no? Sí. 57 personas, 3 votaron. Entonces, vos decís, porque además el gobierno decía, bueno, y nadie habló de la Antártida, todo el mundo habló de la Antártida, porque es, como votan pocas personas, Clara, vos lo sabes, es el primer resultado que se conoce, porque la mesa votan 3 personas, no lleva ni 5 minutos, es el primer resultado que se conoce siempre. Pero además no cambiaba absolutamente nada de fondo. Nada. Lo de Perico en la época de Menem. Entonces, esto es lo que a mí me preocupa, entonces cuando vos ves esto decís, no, este gobierno no va a cambiar. Cuando vos ves la actitud que se toma con LAN y demás, este gobierno no va a cambiar. El comunicado de la Cámpora dice, la autocrítica es seguir haciendo más de lo mismo. Más claro, agua. Y van a obtener los mismos resultados, entonces. Bueno, yo creo que van a ser peores, porque obviamente va a haber un reacomodamiento de votos en pos del voto útil, en la medida que ya están definidos quiénes pueden ganar y quiénes no. Yo creo que eso va a pasar. Y yo lo lamento profundamente porque tenemos además un desafío de 2 años de gobierno muy importante, en donde la presidenta debe abocarse a encontrar las soluciones. 2 años así son muy duros para la gente. Claro, por eso yo decía al comienzo que es necesario que haya un cambio de expectativas, que haya un diálogo normal, civilizado, y esto va también para la oposición. Pero por supuesto porque que sí. Si no va mal, Nelson, los del gobierno seguirán con sus vidas, los empresarios, los sindicalistas, los opositores, pero quedamos nosotros, queda la gente, queda el ciudadano común. Fíjate vos este lenguaje además del gobierno con el golpismo, ¿no? Es un tema de discusión si la oposición, siendo mayoría en conjunto, se hace cargo de la presidencia de la Cámara de Diputados. Es un tema de discusión. Ahora, llamar a los que piensan que van a ocupar la Cámara de Diputados, que han sido elegidos por el voto popular, golpista, es un disparate. Digamos, lo dice el mismo gobierno cuya titular, la presidenta, en el año 2001 apoyó que Ramón Puerta se hiciera cargo de la presidencia provisional del Senado cuando el gobierno era de la Rúa. Y nadie en ese momento dijo era golpista ni nada por el estilo, era un elemento institucional. Lo que vino después no tuvo nada que ver con eso. Es muy peligroso cuando vos... O sea, las primarias ruido hicieron. Mucho. Mucho, y yo creo que le marcaron al gobierno el comienzo del fin. Nelson, como siempre, un placer y gracias por estar con nosotros. Gracias por la generosidad de todos ustedes. Bueno, ahora vamos a 3 candidatos que les fueron muy bien en las elecciones, no provienen de la política tradicional y vamos al encuentro de ellos. Tenga el tamaño que tenga, olvídate